De regreso, mi gente, aquí estamos de regreso una vez más, intentando hacerlo una vez más en esta tarde. Les pido mil disculpas, quise intentar algo nuevo y no se pudo, pero bueno, ahora vamos a ver a través, simplemente aquí, a ver si ahora sí nos deja hacer este video. Mire que si usted estuvo hace ratito en el video que estaba haciendo, aquí me estaba saliendo muy mal, se estaba pausando y por eso hoy, pues ahora vamos a hacerlo de otra manera, ¿ok? Espero Espero no se corte, espero todo esté bien. Y bueno, pues aquí en ¿Qué pasa con nuestra fe? El día de hoy, junio 29, repito otra vez lo que estaba haciendo hace un momento. Y les pido mil disculpas, ¿no? Porque de antemano esto se me salió de las manos el día de hoy. Pero bueno, aquí estamos una vez más. Ya hicimos un poco de oración, ya di el contexto de que estaba haciendo nuevo internet y que pues no está funcionando. Pero bueno, ahora vamos a también. Ahora si se va escuchando, me dice por favor si se escucha. Y pues gracias. Vamos a ver cómo reflexionamos el día de hoy, cómo interactuamos. Y pues hay mil disculpas. Lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es obviamente nuestra fe, cosas de nuestra fe. Y hoy otra vez lo voy a hacer un poco más rápido que otras veces porque pues vamos a contestar algunas preguntas que tenemos en nuestras mentes. Como católicos sabemos que hay cosas que no sabemos y pues es bueno pensar en las cositas que nos preguntamos, nos preguntan o quizás nosotros mismos jamás nos hemos preguntado. Entonces, y son preguntas muy básicas, muy sencillas que nos vamos a ir respondiendo, ¿ok? Esta tarde pues quiero decirles de que escogí otras 7 preguntas para ir reflexionando acerca de nuestra fe. Y la primera pregunta al día de hoy que quiero reflexionar y que ahí se quedará en la página, después no se preocupen, borraré los videos que no sirvieron, que todo eso, pero bueno, la primera pregunta es esta. ¿Por qué razón, por qué se transfiguró Jesús en el monte? ¿Por qué Jesús se transfiguró en el monte? Yo sé que hay personas que quizás no hemos puesto atención acerca de esta lectura cuando vamos a misa y todo eso. Y quizás pasamos desapercibiendo el mensaje que tiene la transfiguración de Jesús cuando se pone reluciente con sus ropas y todo. ¿Por qué pues? ¿Por qué razón Jesús se transfigura y en el monte? El Padre quería manifestar ya en la vida terrena de Jesús la gloria divina de su Hijo. Es decir, el Padre mismo ya quería que Jesús se fuera manifestando aquí en la tierra. La transfiguración de Cristo tenía que ayudar después a los discípulos a comprender su muerte y su resurrección. Jesús, cuando estuvo con sus discípulos por 3 años más o menos, instruyéndolos, enseñándoles, diciéndoles qué hacer, qué no hacer, preparándolos para su muerte y su resurrección, pues ahí pues les da una muestra de la divinidad en ese monte. En ese monte le da una prueba de su gran divinidad. Por eso es que 3 evangelios relatan cómo Jesús, en la cumbre de un monte, a la vista de sus discípulos, comienza a brillar. Es decir, se transfigura, resplandece su luz. La voz del Padre Celestial llama a Jesús el Hijo amado. Cuando se escucha la voz, porque nadie vio al Padre, se escucha la voz que dice, este es mi Hijo amado en el que yo me complazco. Y le llama como su Hijo amado y hay que escuchar, y al escuchar esto, Pedro quiere hacer 3 tiendas, es decir, 3 chozas, y retener ese momento tan maravilloso que estaban teniendo. Por eso quería hacer las 3 chozas, una para Elías, otra para Moisés y otra para Jesús. Pero Jesús está en camino hacia la pasión. Se trata solo de fortalecer a sus discípulos. En este caminar que Jesús va hacia Jerusalén, que va a entregar su vida y que los ha preparado, por eso Jesús les muestra una partecita de su luz, de lo resplandeciente, de cómo se transfigura, una vista a su resurrección. Y ya les había enseñado que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que morir, que lo iban a maltratar. Y Jesús quiere mostrarles eso. Y no solamente eso, al ver sus vestiduras, al ver cómo se transfigura Jesús, se escucha la voz del Padre que les dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Declara el Señor esa voz del cielo. Y por esa razón, viendo eso, Pedro quiere hacer las 3 chozas.
Recordemos que el subir a lo alto, subir a un monte alto, es sinónimo de ir al cielo. Por eso es que Jesús subía al monte a orar, a lo más alto, lo más cerca al cielo. Por eso Moisés también subía al monte a hablar con Dios. Por eso el subir a un monte, el ir a las alturas, es sinónimo de ir al encuentro con ese Dios. Y precisamente en ese monte alto, Jesús se encuentra con su Padre, que les dice estas palabras: este es mi Hijo amado. Y en ese monte, pues, viendo esa luz y escuchando esa voz que venía del cielo, es para que ellos tengan fuerza y vayan comprendiendo que Jesús viene a hacer su misión y que va a Jerusalén para ser crucificado, para hacer realidad la misión que el Padre le ha enviado. Entonces es la razón, pues, más que otra cosa, es el fortalecimiento en la fe a esos discípulos. Segunda pregunta, pues, ¿sabía Jesús que iba a morir cuando entró en Jerusalén? Esa es la pregunta. Por eso Jesús comenzó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Y claro, al ser rechazado, va a ser llevado a la muerte. Por eso Jesús, la pregunta es bien obvia. Cuando dice, ¿Jesús sabía que iba a morir cuando entrara a Jerusalén? Sí. Jesús había anunciado en 3 ocasiones su pasión y muerte. Antes de dirigirse conscientemente, voluntariamente, al lugar de la pasión y de su resurrección, Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Ya se los había dicho a sus discípulos. Y Él iba a entregarse voluntariamente. Él iba feliz a entregar la vida por amor por todos nosotros. Así que Jesús sí. Jesús, cuando iba ya de camino, cuando se transfiguró y cuando iba de camino a Jerusalén, Él sabía perfectamente, lo había dicho, se los había prevenido, y por eso les da esa imagen para que ellos tomen fuerza y puedan seguir adelante siguiéndolo como Él dijo: el que quiera salvarse, que traiga su cruz y me siga. Y ahí va preparando a los discípulos para todo eso. Entonces la tercera pregunta sería: ¿por qué eligió Jesús la fecha de la fiesta judía de la Pascua para su muerte y su resurrección? Hay una respuesta extensa, pero nosotros vamos aquí a lo más sencillo, a la médula, al centro del por qué Jesús escoge precisamente esa fecha de la fiesta de la judía, de la Pascua, para su pasión, muerte y resurrección. Jesús eligió la fiesta de la Pascua de su pueblo como símbolo de lo que iba a suceder con él en la muerte y resurrección. Al igual que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, así también nos libera Cristo de la esclavitud del pecado y del poder de la muerte. Sinónimo, pues, de esa fecha judía, la Pascua judía era una celebración, una fiesta celebrando la liberación de los israelitas en Israel, de los judíos. Esa era la fiesta de la Pascua, cuando Dios, a través de Moisés, salvó a los israelitas de la esclavitud que estaban. Y desde entonces se celebraba año con año esa fiesta de la Pascua, del paso del mar, del paso de la liberación. Y Jesús precisamente escoge esa fecha para liberarnos a nosotros, su nuevo pueblo elegido, para liberarnos del pecado y liberarnos de la muerte, para darnos la vida eterna y por ese amor. Por eso escogió y dar un sentido a esa Pascua, a ese paso de una vida a otro. Y solamente Jesús lo podía hacer. Y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora subamos a Jerusalén, allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y los escribas. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos, ellos se burlarán de él. Lo escupirán, lo azotarán y lo maltratarán. 3 días después resucitará. Todo eso Jesús se lo enseñaba a sus discípulos, se lo estuvo enseñando por mucho tiempo andando con ellos. Por eso es sobre la pregunta anterior. ¿Jesús sabe que iba a morir en Jerusalén? Sí. Pero él tenía bien firme y estaba haciendo esto con amor, y estaba haciendo esto porque quería librarnos a ti, a mí, a nosotros, a su nuevo pueblo elegido. Nos quiere y nos quiso y nos quiere librar de la esclavitud del pecado. La antigua Pascua era la liberación del pueblo de Israel
que estaban en Egipto, esclavizados y sin esperanza, y además, pero sí tenían esperanza, pero además estaba muy lejos su liberación, y mucho más lejos el ir al cielo. Ellos estaban esperando la tierra prometida que le prometió a través de Moisés, y llegaron. Pero esta nueva tierra que Jesús, con su pasión, muerte y resurrección, logra para nosotros, es precisamente la vida del cielo, la vida con Él. Y es un regalo. Es un regalo que nosotros debemos de luchar por no perderlo. Y esa es la razón que nos lleva, o que me lleva, y que nos lleva como católicos a enseñar estas cosas por amor. Jesús no fue a la cruz, al sacrificio por miedo, sino por amor. Y se abrazó a la cruz con amor. ¿Por amor a quién? A nosotros, a todos nosotros. Dios quiere que todo el mundo se salve. Y por eso es que Jesús entrega con amor. Y por eso es que Jesús enseña a sus discípulos. Por eso Jesús se transfigura para dar fuerzas. Y nosotros podemos alcanzar esa salvación también viendo la luz de Jesús que brilla en nosotros a través de nuestro bautismo, para poder llegar a esa vida con Él. La fiesta de la Pascua era la fiesta de la liberación de Israel, de la esclavitud en Egipto. Jesús subió a Jerusalén para liberarnos a nosotros de un modo aún más hondo. Celebró con sus discípulos el banquete de la Pascua. Durante esta celebración, Él mismo se convirtió en Cordero Pascual, Él mismo. Recordemos que allá en el pueblo de Israel tuvieron que matar un cordero y bañar las puertas con sangre, comerlo, ceñidos, porque había que salir a esa liberación. Y Jesús aquí mismo se hace ese Cordero Pascual. Y se entrega como víctima. Ha sido inmolado, ha sido torturado, ha sido escupido, ha sido maltratado. Y en esa inmolación que le dieron, para de una vez, para siempre, establecer la reconciliación definitiva entre Dios y los hombres, es decir, entre Dios y nosotros. Ese fue el precio, esa fue la meta que Él tenía, la abrazó con mucho amor para alcanzar para nosotros esa reconciliación de una vez y para siempre y por todas, lo que no tenía el pueblo de Israel, lo que no tenía la gente desde Adán y Eva, lo que no había que hacer sacrificios, matar corderos, matar chivos, matar tantas cosas para poder obtener el perdón y así aspirar a que algún día el Señor se dignaba a enlazar ese amor para poder ir con Él. En Jesús se cumple todo eso, y de una vez y para siempre, un solo cordero, un solo hombre derramando toda su sangre con todo su amor por nosotros, por todos nosotros, por usted y por mí que estábamos aquí, sin excepción. Es un regalazo. Es un regalazo que el Señor nos quiso dar en la cruz hace más de 2000 años, 2023 años, y que hoy nosotros estamos aquí reflexionando para no perder ese regalo. Nada tuvimos que hacer nosotros para merecer ese milagro, lo hizo Jesús por nosotros. Y por eso es importante conocer estas preguntas, es importante conocer nuestra fe, muy importante conocer lo que la Santa Madre Iglesia enseña, porque de esa manera vamos a poder fortalecer, así como Jesús fortaleció a sus discípulos en el monte, con su luz, con la palabra audible que Dios le habló. Este es mi Hijo amado. Así la Iglesia nos habla hoy, a través de la luz del bautismo, a través de los sacramentos, a través de la verdad. A través de eso Dios nos está hablando. Este es mi Hijo amado. Síganle, obedézcanle, vayan a Él. Y nos vamos pues a la cuarta pregunta. ¿Por qué se condenó a un hombre de paz como Jesús a morir en la cruz? ¿Por qué razón se condenó a un hombre de paz, a un hombre de bien, a un hombre que no cometió pecado, al mejor de toda la historia? ¿Por qué se le condena a morir en la cruz, en lo más humillante, en la forma más desgraciada y humillante que pudo haber en aquel entonces? Hoy por hoy imaginémonos la peor muerte que podamos tener, y que un inocente muera por todos los demás culpables. ¿Por qué? ¿Por qué se condenó a un hombre así? Se siguen condenando, claro. Yo sé que hay mucha gente en la cárcel inocente, sé que se condena muchas veces al inocente, pero ¿por qué razón? Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Jesús
murió aproximadamente alrededor de los 33 años. Y desde que nació, o por lo menos, sí, desde que nació como buen judío, él celebró la Pascua judía año con año. Claro, cuando estaba chico su papá lo llevaban. Si recuerdan por ahí, Jesús a los 12 años, precisamente en la celebración de la Pascua y todo eso, o el censo, Jesús siempre andaba con sus papás y andaba cumpliendo con todo lo que tenía que cumplir un judío. Se circuncidó Jesús, iba a la sinagoga, hacía todo lo que la ley judía exigía. Jesús cumplió todo y al pie de la letra. Así que por toda su vida Jesús comía también la cena pascual, la cena de la Pascua, celebraba la liberación del pueblo de Israel como judío. Él celebraba también esa celebración, ese gran amor de la tierra prometida, porque él como buen judío no tuvo que perderse, celebrar cada año esa Pascua, y por eso lo hice con esta pasión. ¿Cuánto he deseado? La vuelvo a leer porque me encanta esta expresión que hace Jesús. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: he deseado ardientemente comer esta Pascua. ¿Y por qué ardientemente esta Pascua? Si la ha comido por todos los años de su vida. Con ustedes antes de mi pasión. ¿Se acuerdan la segunda pregunta? ¿Jesús sabía si iba a morir en Jerusalén? Claro que sí. Por eso habla de esta manera. Porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de los cielos. La Pascua, la liberación, la gran misión que Jesús viene a cumplir. Jesús colocó a su entorno ante una cuestión decisiva. O bien él actuaba con poder divino, o bien era un impostor, un blasfemo, un infractor de la ley, o debía rendir cuentas por ello según la ley. Lo que yo estaba diciendo, Jesús como buen judío tenía que cumplir toda la ley. Aquí me detengo un poquito, hago un paréntesis, porque la pregunta es: ¿por qué se condenó a un hombre de paz como a Jesús a morir en la cruz? Y miren, en la ley judía, había que cumplir la ley. Había que cumplirla, y el que no la cumpliera era reo de muerte. O sea, tenía que ser martirizado. El que faltara a algo de la ley tenía que ser martirizado. O era blasfemo, por eso lo dice aquí. Jesús colocó a su entorno ante una cuestión decisiva, se enfrentó a eso. Jesús como buen judío tenía que cumplir la ley, pero o bien Jesús actuaba con poder divino, o bien era un impostor, un blasfemo, un infractor de la ley, y debía rendir cuentas por ello según la ley. Todo es la segunda parte. Jesús para los judíos de su entorno, para la ley, para los sumos sacerdotes, para el pueblo en general, Jesús era todo eso. Era un impostor, un blasfemo, alguien que desobedecía. Miren que Jesús el día sábado andar cortando espigas. Miren que Jesús el día sábado andar sanando enfermos. Cuando el día sábado era tan sagrado que los judíos no podían mover un dedo. Y cuidado de aquel que desobedeciera la ley. Porque, como dije, tenía que ser castigado, inclusive muerto, porque estaba faltando la ley. Y Jesús es todo eso. Jesús se enfrenta a ellos, siendo un buen judío, cumpliendo toda la ley. Y por esa razón se dice que es justo, porque obviamente es justo, pero ante la ley que estaba demasiado estricta, él traía la verdadera ley del amor a esa ley antigua que había de pasar y que es sombra y que ya no nos domina más, porque Jesús tiene su nueva ley. En muchos aspectos Jesús fue una provocación única para el judaísmo tradicional de su tiempo. Perdonaba pecados, lo que solo puede hacer Dios, lo que yo decía. Jesús perdonaba pecados y ese trabajo solamente es de Dios. Por eso los judíos no podían aceptarlo. ¿Cómo va a ser hijo de Dios y blasfemo? ¿Cómo va a ser Dios si solamente Dios es capaz de hacer pecados, de perdonar pecados y de hacer milagros? Solamente Dios lo puede hacer. Y aquí Jesús estaba haciendo todo eso de que es Dios. Relativizaba los mandamientos del sábado, es decir, desobedecía el sábado. No los obedecía, sino que le daba el verdadero sentido. Toda su vida cumpliendo Jesús como buen judío, y empezó
a darle su verdadero significado, obviamente chocaba con los judíos y con la ley. Se hacía sospechoso de blasfemia y se le reprochaba ser un falso profeta. Para todos estos delitos la ley preveía la pena de muerte. Ay, 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 lo que dije al principio. Todas estas cosas que Jesús hacía, todas las cosas que Jesús hacía que hiciese parecer en contra de la ley, eso le tendría que traer por fuerza la muerte. Porque se castigaba con pena de muerte todo eso. Todas esas cositas que para nosotros son sencillas, para nosotros son, vaya, por ejemplo, ¿en qué nos pueden dar nosotros ahorita la pena de muerte? La pena capital. Tiene que ser un pecado muy grave. A nosotros, en el tiempo de hoy, en el 2023, nadie, al menos aquí en el contexto de Estados Unidos o de Latinoamérica, nadie nos va a querer matar porque digamos cosas como esas, como por ejemplo, parecer a lo que sea Jesús. Por ejemplo, faltar el día del Señor. ¿A cuántos que faltamos al día del Señor en nuestras vidas? ¿A cuántos que ni siquiera nos interesa el día del Señor? ¿A cuántos que decimos nos queremos ser Dios y nos queremos ser de lo mejor? Nos han mandado a matar por eso. Pero en los tiempos de Jesús, como la ley era tan estricta y como solamente Dios podía hacer esas cosas, llega un hombre que se cree Dios, que dice que es hijo de Dios y que no nada más lo dice, que lo muestra perdonando y haciendo milagros. Obvio que siendo justo y que siendo un hombre de paz, en aquel contexto no lo pueden entender, lo llevan a la muerte. Para nosotros es muy lógico y muy, ni siquiera buscarle que es de paz. Pero pongámonos en ese tiempo siendo un judío, no sería hombre de paz. Y por eso lo llevaron a la cruz. Y él con mucho amor y con mucho gusto aceptó ese sacrificio. Hay muchos aspectos de Jesús. Fue una provocación única para los judíos tradicionales de su tiempo. Perdonaba pecados, lo que solo se puede hacer Dios. Relativizaba el mandamiento del sábado. Se hacía sospechoso de blasfemar y se le reprochaba ser un falso profeta. Por todos estos delitos, la ley preveía la pena de muerte. Así de fácil. Por esa razón, Jesús siendo inocente, Jesús siendo hombre de paz, es matado por todos esos delitos que se le ponían en los tiempos de Jesús. Ok, vamos pues a la otra pregunta. ¿Son culpables los judíos de la muerte de Jesús? Ya todo lo que estamos viendo, podemos ver, ok, entonces los judíos son culpables de la muerte de Jesús. Nadie puede atribuir a los judíos una culpa colectiva de la muerte de Jesús. Lo que la iglesia confiesa con certeza y por el contrario es la responsable. La iglesia confiesa con certeza, por el contrario, es la responsabilidad de todos los pecadores de la muerte de Jesús. Es decir, todos los pecadores somos responsables de la muerte de Jesús. Pero nosotros no pedimos pecar, nosotros no pedimos hacer, pues no, pero nuestra concupiscencia, nuestra inclinación al pecado y todo lo que desde Adán y Eva, esa es la causa que llevó a Jesús a la muerte, por el pecado, para perdonar, para guiarnos. Por eso, ¿quién es el culpable? Todo pecado. Y los pecadores somos los responsables de la muerte de Jesús. El anciano profeta Simeón predijo que Jesús llegaría a ser signo de contradicción en Lucas 2:34. Existió el rechazo decidido de Jesús por parte de las autoridades judías, pero entre los fariseos, por ejemplo, hubo también partidarios secretos de Jesús, como Nicodemo o José de Arimatea. Nicodemo, aquel maestro que iba a preguntarle cómo debía ganarse el reino de los cielos. José de Arimatea, aquel que pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo dignamente. En el proceso de Jesús estuvieron implicadas diferentes personas y autoridades romanas y judías. Caifás, por ejemplo, Judas, el Sanedrín, Herodes, Poncio Pilato, todos esos eran enemigos y tenían que hacer caer a Jesús porque estaban cumpliendo la ley, cuya culpa individual solo Dios conoce. Es decir,
A veces pues solemos decir, no, es que en la muerte, en la vida, muerte y resurrección de Jesús, todos se actuaron de mala fe. Lo que dice aquí, por ejemplo, Caifás, Judas, el Sanedrín, Herodes, Poncio Pilato, y podemos culpar a ellos de la muerte de Jesús. Mira nomás, viendo un hombre de paz, cómo es que se atreven a insultarlo, cómo que se atreven a hasta buscar, por ejemplo, el sacerdote, buscar falsos testigos para acusarlo, cómo es que Herodes se burla de él, cómo es que Pilato, aunque se lava las manos, permite que lo maten. Entonces podríamos culpar a ellos. Pero ya la pregunta anterior nos dijo, todos los pecadores somos culpables, y todos ellos tenían un papel importante, así que la culpa de ellos se desconoce. Solamente Dios sabe hasta dónde llega su culpabilidad. La tesis de que todos los judíos de entonces o los que viven actualmente sean culpables de la muerte de Jesús es absurda y no se sostiene según la Biblia, ni según la tradición, ni siquiera según Dios. Porque solamente Dios sabe. Nosotros deducimos, la iglesia deduce que todos los pecadores somos los culpables de su muerte. Pero si no hubiese habido aquellas personas que tuvieron que hacer lo que tuvieron que hacer, entonces la única culpabilidad, la única forma de culpar le corresponde a Dios, así como la salvación. Así como la salvación también le corresponde a Dios. Alguien me preguntaba hace algunas semanas, a ver, dime tú, ¿qué pasa con las personas que mueren y que no conocieron el Evangelio? Y mi respuesta fue, no lo sé. Me dijeron, ¿cómo que no lo sabes? Si la Biblia lo dice, y si tú crees en Dios, Dios lo dice. Y dije, pues es que no lo sé. El destino de los que mueren sin conocer el Evangelio, nuestra Santa Madre Iglesia nos enseña que eso se le deja a la misericordia de Dios. Nosotros no podemos saber. Nosotros no podemos condenar. Nosotros no podemos hacer eso. El único que tiene la autoridad para hacerlo es Dios. Por eso yo le dije, no lo sé. Lo que sí sé es que Dios es el único que sabe todo. Entonces esa persona me decía que no, que para esa persona Judas estaba en el infierno, los que mataron a Jesús estaban en el infierno por el pecado tan grande de haber hecho. Y me dijo otra vez, ¿tú qué piensas? ¿No crees que están ahí? Le dije, no, yo no sé. Pero nosotros como iglesia, la iglesia nos enseña como es madre y es maestra de que solo Dios lo sabe y que nuestra responsabilidad es pedirle a Dios y pedir por ellos, pedir por esas personas y la alegría, así como Jesús quiso que todo el mundo se salve y murió por todos, su ilusión es que estén con Él. Y nosotros, ¿por qué debemos de decir lo contrario? Nosotros debemos de orar, de pedirle a Dios que les perdone y que si es su voluntad estén con Él, pero no somos quien para juzgar. El único que puede juzgar si se condenaron o no es Dios. Simplemente Dios. Nosotros no somos dioses para decidir dónde están. Nuestra esperanza, nuestra fe nos enseña que hay que anhelar a que el Señor les haya perdonado y estén con Él. Por la simple palabra que dice que Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos nos salvemos. Entonces solamente lo sabe. Nosotros no somos dioses para saber, para condenar a nadie. La iglesia jamás va a condenar a nadie al infierno y sí está levantando gente, a santos al cielo, eso sí. Pero al infierno solamente le corresponde a Dios. ¿Ok? Entonces no podemos culparnos, no podemos culpar a alguien, sino más bien agarrar nuestra culpabilidad y nuestra responsabilidad. Y es por esa razón que debemos de meditar, de conocer y de ponernos al servicio de Dios, diciéndole, ilumínanos con tu transfiguración, cómo es que debo seguir. Vamos pues a la pregunta número 6. ¿Quería Dios la muerte de su propio hijo? ¿Qué padre va a querer la muerte de su propio hijo? ¿Qué padre la va a querer? Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo, Padre, el que había a este mundo al Padre, el que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús, sabiendo que había llegado su hora, nos amó hasta el fin. Entonces, pues, Dios quería que su propio hijo muriera. No se llegó a la muerte violenta de Jesús por desgraciadas circunstancias externas. Es decir, no se llegó a la muerte violenta de Jesús por desgracias circunstanciales externas. Jesús fue entregado
conforme al plan de Dios, contra el plan de Dios que tenía establecido y previsto. En Hechos 2:23 nos explica eso. Para que nosotros, hijos del pecado y de la muerte, tengamos vida. Por eso fue que el Padre permitió eso. El Padre no quería que su Hijo muriera, pero había que hacer eso para que su Hijo nos levantara del pecado de la muerte y nos reconciliara con Él. Para que tengamos vida. El Padre del cielo, aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, en favor de nosotros. Aquel que no era pecado, Dios lo hace pecado en favor nuestro, porque nos ama a ti y a mí, incondicionalmente nos ama uno por uno. Dios no nos ama en serie, ni nos ama en montón, ni nos ama por millones, nos ama individualmente uno por uno y tal como somos, y por eso es capaz de enviar, de permitir que su Hijo único muera para poder lograr esa reconciliación con Él. La grandeza del sacrificio que Dios Padre pidió a su Hijo corresponde, sin embargo, a la grandeza de la entrega de Cristo. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de la hora. Si para eso he llegado a esta hora, por ambas partes se trata de un amor que se mostró hasta el extremo en la cruz. Hasta el extremo en la cruz. Para librarnos de la muerte, Dios se lanzó a una misión arriesgada. Introdujo en nuestro mundo de muerte una medicina de la inmortalidad. San Ignacio de Antioquía, su Hijo, eso lo dijo San Ignacio de Antioquía, su Hijo Jesucristo, el Padre y el Hijo eran aliados inesperables en esta misión, dispuesto y deseoso de asumir sobre sí lo mismo por amor al hombre. Dios quería llevar a cabo un intercambio de vida, un intercambio de sacrificio, un intercambio para salvarnos para siempre. Quería darnos su vida eterna para que gocemos de su alegría, y quería sufrir nuestra muerte, nuestra desesperación, nuestros abandonos, para estar en comunión con nosotros en todo, para amarnos hasta el final y más allá. La muerte de Cristo es la voluntad del Padre, pero no su última palabra. Desde que Cristo murió por nosotros, podemos cambiar nuestra muerte por su vida. Si Cristo ya murió por nosotros, nosotros podemos cambiar esa vida de pecado que tenemos y podemos cambiar por la vida de Cristo. Fuera de la cruz no hay otra escala por donde subir al cielo. Sin la cruz no se sube al cielo. Y en la cruz que murió Jesús, que se hizo pecado, sin ella no podemos ir al cielo. Dios no ha venido a impedir el dolor, ni siquiera ha venido para explicarlo, sino que ha venido para llenarlo con su presencia. Hago un paréntesis aquí porque esta frase me conmueve y me lleva a pensar en tanta gente que ha dicho tantas cosas. Dios no ha venido a impedir el dolor. A eso no ha venido. Y lo mostró en Jesús. Jesús, siendo Dios, no se privó de tener ese dolor, y no cualquier dolor, el dolor más fuerte. Ni siquiera ha venido para explicarlo. El dolor no se puede explicar, ni siquiera para eso ha venido Dios, sino que ha venido para llenarlo con su presencia. Y todos aquellos que hemos vivido una fuerte pena, un fuerte dolor físico, un fuerte dolor de una pérdida de un ser querido, un fuerte dolor que no sabes qué hacer, nos damos cuenta que efectivamente en esos momentos, si uno se abre a la gracia, si uno se abre a ser agradecido, el Señor nos da una paz que nadie ni nada nos la puede dar. Nos da una paz y nos da una aceptación para poder llevar ese dolor de una manera más amorosa, como Jesús llevó la cruz. Hay veces que somos muy llorones. Hay veces que somos muy llorones y un dolor de muela, un dolor de cabeza, un dolor que tengamos y nos tumba. Y no nomás nos tumba, sino que no entendemos, nos ponemos a lloriquear y nos ponemos incluso muchas veces a culpar a Dios. Preguntarle por qué a mí. Cuando Dios jamás vino a evitarnos ese dolor. Luchar, vivir, soportar con paciencia
la cruz, la escalera más perfecta para llegar al cielo. Frase del santo niño joven de México, San Joselito, en los Cristeros, con sus plantas rotas, caminando entre las piedras, maltratado, humillado y cortándole la planta de los pies. Y todavía se atrevía a decirle a su mamá: mamá, tranquilízate, nunca había sido tan fácil ganar al cielo. Preguntota, ¿para Joselito era fácil ganarse al cielo como iba? ¿Derecho a su propia tumba? Con los pies descalzos y partidos, sacándoles con navaja la planta de los pies y caminando por la tierra y el polvo, yendo a su tumba para ser acribillado ahí en su tumba. ¿Era fácil eso? Pues él decía que sí. Todos los mártires, todas las personas que son mártires a través de la historia, se han gozado en esa muerte. Y tú y yo nos morimos con un dolor de muela, ¿cierto? Después, aunque esto lo voy ahorita, estar en comunión con nosotros, podemos cambiar nuestras vidas. Así es, podemos cambiar nuestra vida. Después de haber lavado los pies, se puso al manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el maestro, les he lavado los pies a ustedes, si yo, que soy el amo y señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarle los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Eso lo dijo Jesús en la última cena. ¿Qué sucedió en la última cena? Precisamente eso. Que Jesús, estando en la mesa, se ciñó una toalla a la cintura, un tipo de toalla, y se puso a lavarle los pies. Jesús lavó los pies. Por eso dice: ¿qué sucedió en la última cena? En la última pregunta que tenemos, ¿qué sucedió en la última cena? Jesús lavó los pies a sus discípulos la víspera de su muerte, e instituyó la Eucaristía e inauguró el sacerdocio de la nueva alianza. Esas dos cosas hace Jesús más específicas, y obviamente hácela para quedarse ahí. Jesús mostró su amor hasta el extremo de tres maneras. Lavó los pies de sus discípulos, les lavó los pies, el cual tenía que haber sido lavado por ser el maestro, ¿ok? Y mostró que está entre nosotros como el que sirve, es decir, Jesús viene a servir. Si vino a morir, que no venga a servir, ¿cierto? Y nosotros no queremos morir y queremos que nos sirvan. Anticipó simbólicamente su muerte redentora, pronunciando sobre los dones del pan y del vino estas palabras que pronunció y que son clave, el centro de nuestra misa, el centro de nuestra fe católica. Sin este centro estamos perdidos. Si nosotros no creemos en esto que voy a leer a continuación, no tiene sentido. Porque Jesús, al hacer todo eso, estas palabras pronunció: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Agarrando el pan dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y les da una orden: hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por ustedes. Fíjense bien, este es mi cuerpo, este pan, este cáliz, no otro, este cáliz es mi sangre, y que será derramado por ustedes. De este modo instituyó la Sagrada Eucaristía. De este modo la instituyó, y al mandar a sus apóstoles: hagan esto en memoria mía, los convirtió en sacerdotes de la nueva alianza. Por eso es que en esa acción de la última cena, Jesús se humilla como servidor y da ejemplo de que hagamos lo mismo unos con otros. Segundo, instituye la Eucaristía, se queda ahí y dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Ojo con esto, Jesús no dice esto será como, o esto simbolizará como. No, esto es. Afirmación, es. No será ni fue, es. Y es actual. Y también instituye, como da la orden: hagan esto en memoria mía,
¿Quién podía hacer esos sacrificios? Nada más los sacerdotes. Inaugura pues o establece el sacerdocio. En cierto sentido podemos decir que precisamente en la última cena es el acto fundacional de la iglesia, porque Cristo mismo se entregó y de este modo crea una nueva comunidad, una comunidad unida en la comunión con Él mismo. Ese es el centro de nuestra fe, el centro de nuestra vida. Si nosotros no logramos con nuestra pobre mente humana, nuestro corazón humano, entender, comprender que Jesús ahí, desde hace 2023 años, está en ese pedazo de pan y en esa copa de vino, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y divinidad, estamos perdidos. ¿Y cómo creerlo? Si sabe a pan, si sabe a vino, ¿cómo creerlo? Pues es un don de fe. Pero aguas con esto. Ese don de fe, Jesús está presente en la Eucaristía, aunque tú y yo no tengamos fe. Porque Él lo dijo, porque Él lo hizo y porque Él no puede mentir. Y Él tiene el poder de hacerlo. Así que si tú y yo no creemos, eso no implica que no sea presente ahí. Entonces, ¿qué más da? Que tenemos que buscar la manera de nuestro corazón, nuestra mente, nosotros poderlo creer. Pedirle el don a Dios, el don de poder creer en su presencia, en la carne, en su presencia, en su unidad, en la Sagrada Eucaristía. ¿Cuántos católicos? Y me acuerdo de algo. Estaba leyendo algo y en el 2000, si no recuerdo, en el 2000 o 2000 y algo, por ahí en el 2000, hay una organización en Estados Unidos que hizo una evaluación, o hizo una encuesta, o como le queramos llamar, un estudio. Hizo un estudio en donde sacó en conclusión, pongan ojo a esto, ese estudio sacó en conclusión que uno de cada dos católicos no creían en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Eso fue en el 2000, para no decir malas fechas, más o menos en el 2000. En el 2019 se hizo el mismo estudio. El mismo estudio se hizo en el 2019, es decir, 19 años después. ¿Hace cuánto? Hace 4 años. Se volvió a hacer este estudio. Y los resultados arrojaron que 7 de cada 10 personas, o de cada 10 católicos, 7 de cada 10 católicos no creen o no creemos que Jesús está realmente en la Eucaristía. ¿Eso qué significa? Que la falta de fe y que la cantidad de católicos que no creemos en Jesús en la Eucaristía va en aumento. La pregunta es, usted y yo, ¿qué vamos a hacer con eso? Usted que sí cree en la Eucaristía, usted que sí cree que está presente y yo que sí creo que está presente, ¿qué vamos a hacer? Algo tan sencillo, lo que estamos haciendo ahorita. Platicarlo, comentarlo, compartirlo y pedir la fe para poder creer más de corazón que Jesús está ahí y que es el centro de nuestra fe. Y que sin Jesús, sin su vida, muerte y resurrección, no hay vida eterna. Así de sencillo no hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con eso? ¿Qué vamos a hacer? Y es fácil decir, sí creo que está ahí. Sí creo que está en la Eucaristía Jesús. Sí creo que está presente ahí, por eso voy a misa. Ok. Vamos a decir que es cierto porque vamos a misa. Pero resulta que el creer realmente que Jesús está presente, que es el centro y que es la vida, repercute en nuestro diario vivir. Repercute en cómo nosotros somos, en cómo nosotros actuamos, en cómo nosotros nos movemos, en cómo nosotros nos expresamos, en qué hacemos nosotros para mostrar con nuestra acción que realmente creo que Jesús está en la Eucaristía. Porque a veces solemos quedarnos con eso. Sí creo en la Eucaristía y por eso voy y comulgo. Ok, ¿y cómo está mi vida? Es decir, si la Eucaristía sí sé que está ahí, que es la vida eterna y que solamente por eso se llega, ¿será que será coherente creer? Por eso es que el estudio se basa en que
en creer o no creer que está ahí. ¿Por qué? Porque si yo creo que está ahí, no puedo vivir como si no creyera. Es decir, no puedo vivir mintiendo, no puedo vivir aprovechándome de los demás, no puedo vivir siendo infiel con mi esposo o mi esposa, no puedo vivir chismorreando, no puedo vivir deseando el mal, no puedo vivir sin hacer algo por los demás. No puedo vivir así si yo creo que Jesús está en la Eucaristía. No es coherente con eso. Ese creer que Jesús está en la Eucaristía, que está presente, que es la vida, que dio la vida por mí, que la abrazó con amor y que me promete la vida eterna, me debería de llevar a ser fiel, a ayudar a los demás, a no estar chismorreando, a no desear mal a nadie, a hacer el bien por los demás, no fijándome en lo que me hacen. Es decir, la Eucaristía nos debe llevar a una vida totalmente diferente a la conversión real de la que habla también el Papa Francisco, de ser ovejas con los demás. Pero qué difícil es dar el ejemplo. Y Jesús desde el monte, cuando se transfigura, le da esa luz a los apóstoles para que sean mejor, para que acepten, para que sirvan. Jesús se puso la toalla en la última cena para servir, no para ser servido, para amar, no para ser amado. Y se quedó ahí en la Eucaristía. ¿Y cuántas veces la despreciamos? ¿Y cuántas veces estamos quizás comulgando en pecado? ¿Y cuántas veces no conocemos esto? Voy a estar en estos días, en estos meses, en estas próximas semanas, hablar más de la Eucaristía, más de cosas, más de cómo, porque estamos en un momento donde vamos a reavivar, a revivir, a motivar esa fe que se ha estado perdiendo poco a poco. Esa fe de que la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Tenemos que renovar esto. Y la iglesia hoy por hoy en Estados Unidos nos está invitando a eso. A trabajar, a movernos, a reavivar esa fe. A dar testimonio de que Jesús está ahí y que impacta mi vida y que podemos nosotros pedir el don para poder cambiar y ser diferentes. Para de verdad llegar a esa conversión con el Señor. A eso nos está invitando. Y termino diciendo esto. Jesús en la última cena pues dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, pero se ha puesto de servidor, instituye la Eucaristía, instituye el sacerdocio y un día después, es decir, el día de la resurrección, ese mero día, Jesús hace una proeza, hace una muestra a 2 discípulos. Primero dice todo esto a los 12 en la última cena. Y después, cuando van 2 discípulos van decepcionados al tercer día, decepcionados. Jesús les había dicho, voy a morir, voy a resucitar, voy a preparar, todo eso les había dicho Jesús. Van decepcionados, tristes, cabizbajos, desilusionados, y van de Jerusalén a Emaús. La famosa, los discípulos de Emaús, que se van retirando. Y Jesús se las pone en el camino. Y me decían por camino, les dice, ¿de qué van discutiendo por el camino? Ellos sorprendidos le dicen, pero ¿cómo tú eres el único que no sabe lo que ha pasado en estos días? Y Jesús les dice, ¿y qué ha pasado? Pues ese Jesús de Nazaret, el grande profeta que hacía milagros, que decía, nosotros pensábamos que nos iba a traer la reconciliación y que nos iba a salvar. Pero ya van 3 días. Ya van 3 días y no sabe nada. Algunas mujeres dicen que lo han visto, pero es puro cuento. Y Jesús les dice, qué tardos de entendimiento son ustedes. Les empezó a hablar las escrituras, empezando por Moisés, los profetas, y de ahí les fue leyendo por el camino, caminando hacia Emaús, les fue diciendo lo que había de pasar, lo que lo habían dicho los profetas, que había de pasar con ese tal Jesús. Les explicó y todo viene así, le conocían. Y cuando llegan a un pueblo donde que se hace que se me de paso, le piden que se quede con ellos, porque es de noche. Él acepta, se queda, y a la hora de la cena, cuando parte el pan y dice las palabras, le reconocen. Le reconocen que es Jesús que está con ellos. El que ha ido caminando con ellos en ese camino de desolado, en ese camino de impotencia, en ese camino de incredulidad, en ese camino de decepción, en ese camino de desgracia, de desesperanza. El que iba con ellos en ese camino,
al partir el pan, lo reconocen. Lo reconocen al partir el pan. Al decir las palabras que dijo en la última cena, ¿recuerdan? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, la bendición, y ahí lo reconocen. Es el Señor. Pero Él desapareció de su vista. Jesús desapareció de su vista. Y cuenta la Escritura que ellos decían, no sintiamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino. En el camino de la vida el Señor nos habla al corazón y nuestro corazón nos arde. Y no sabemos por qué, no lo reconocemos. ¿Y cómo lo vamos a reconocer si nos estamos perdiendo al partir el pan a Jesús? En esta segunda, en este día del domingo, en ese domingo, el tercer día que lo habían matado, Jesús se les aparece, los forma, les dice y lo reconocen. Y cuando lo reconocen, Él desaparece. ¿Por qué razón? ¿A dónde se fue? ¿Por dónde salió? No desaparece, no se fue, no se salió. Se quedó en ese pan que partió. Se quedó en ese pan que partió. La Escritura dice desapareció. No da más explicaciones. Y ellos, al ver eso, se regresaron. Ya no siguieron a Emaús. Se regresaron con los demás a Jerusalén. Y los encontraron reunidos en el cenáculo. Los encontraron reunidos ahí. Y llegando, le digo, es verdad. El Señor ha resucitado. Se nos apareció en el camino. Y nos dijo esto y esto. Y desde entonces siguieron adelante. Preguntota para ti, para mí. ¿Ya le reconocimos? ¿Ya sabemos que está en el pan? ¿Ya estamos dispuestos a regresar nuestra vida de pecado a una vida de Dios? ¿A buscarle? Y decir, es verdad. Está ahí. Lo hemos visto, lo hemos sentido. Nos ha hablado a nuestro corazón. Ya me estoy pasando, ¿verdad? Estas fueron las 7 de 7 de qué pasa con nuestra fe. Y ojalá podamos platicar en otro momento. Estos nada más son gotitas, un poco de gotitas de la grandeza que es nuestra fe. Y que obviamente este inútil servidor no sabe nada. Pero lo poquito que sé se lo comparto a ustedes. Y pidiendo oración para que mi fe crezca más. Que el Señor de verdad me muestre. Y que yo pueda ser recíproco con Él por mi propio bien. Y así todos nosotros. Que qué pasa con nuestra fe cada día vaya teniendo más fe y que nosotros podamos crecer juntos en este gran poder de nuestro Dios que se ha quedado en la Eucaristía. No nos perdamos la oportunidad. Es un regalo, es nuestro y es nuestra única escalera, nuestra única escalón para ir con el Padre. Creer en la resurrección, creer en el cielo es por amor y no por miedo. Y no por miedo. Bien lo decía Santa Teresita de Jesús, no me mueve mi Dios para quererte ni el cielo ni el infierno. Me mueve verte crucificado, me mueve verte ahí maltratado, me mueve el verte sacrificado, que aunque no hubiese cielo ni infierno, te amara y te quería y te obedecería. Ojalá podamos hacer nuestras esas palabras. Señor Jesús, hoy en esta tarde te quiero dar gracias por esta gente que estuvo con nosotros, que ojalá en su corazón, Señor, tú puedas mostrarles y mostrarme a mí también ese amor que nos tienes y podamos valorarte, seguirte y podamos nosotros servirte a través de tu iglesia, especialmente en la Sagrada Eucaristía, Señor, en tu cuerpo, en tu sangre, en tu alma y divinidad, y que nosotros podamos unirnos a ti y que tú por nuestra fe que tú nos regalas, podamos nosotros, Señor, estar en unidad contigo de nuestra mente y corazón y para siempre. Te pedimos por todos los que están enfermos, te pedimos por todas aquellas personas que quizás están enojadas contigo y que no saben que eres tú que nos da la vida. Te damos gracias, te pedimos que nos ayudes a seguir adelante y que cada día te veamos como esos discípulos de Emaús en nuestro corazón y te quedes con nosotros. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima vez aquí en ¿Qué pasa con nuestra fe? Pidiendo que que si es de Dios podamos seguir adelante y podamos nosotros mejorar nuestra calidad, nuestro servicio. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Alejandro García se despide de ustedes aquí en ¿Qué pasa con nuestra fe? Y hasta pronto. Adiós.